buen día, donde quiera que estén. Vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Oh Dios, tú que estás en lo más alto de los cielos, te damos infinitas gracias desde este rincón de la tierra, en la cual estamos aquí reunidos y contentos porque vamos a escuchar palabras. Gracias, Padre, porque nos dejaste ese hermoso libro, la Biblia, y por él pues nosotros podemos conducirnos y aprender más cosas y ponerlas en práctica sería pues la gran comisión que usted nos dejó. Así que, Señor, damos gracias por todo lo que vamos a hacer esta mañana, por los cantos, por la predicación misma. En el precioso nombre de su Hijo amado Jesucristo damos gracias. Amén. Amén. Bien, vamos a cantar un himno del Himnario Majestuoso que se llama Maravillosa es la nueva vida, himno 501 del Himnario Majestuoso. Muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga esta mañana. Les saludamos desde aquí, de nuestro hogar, ¿verdad? Siempre con la obedecer las leyes, donde tenemos todavía ese momento de estar todavía en casa, ¿verdad? Y no podemos nosotros realizar nuestro servicio en el lugar que Dios nos ha destinado, que es nuestro templo. Pero déjeme decirte que todo está en control, el Señor tiene bien claro lo que pueda suceder y lo que va a suceder. Pero solamente te animo que debes de orar, estar firme, porque sí debemos de estar en el templo todos juntos adorando en el nombre del Señor. Espero que estés animado y estés ahí presente de que ahora en este momento tenemos que dedicarle al Señor más que nunca nuestro tiempo y orar y pedirle a Él que nos ayude a salir adelante. Hermanos, te saludamos, nosotros los hermanos ahora esta mañana, ¿verdad? Estamos muy contentos por saber de que nos dio la oportunidad a nuestros hermanos fieles que vivimos cerca de la zona, ¿verdad? Poder estar aquí nosotros juntos, congregándonos, ¿verdad? Y poder meditar en nombre del Señor su palabra. Pero tú donde estés, toma atención y atentos a lo que vamos a aprender esta mañana por medio de su palabra. También anunciarte el miércoles siempre el estudio bíblico y oración.
no te dejes en poner otras actividades. Toma el tiempo para el Señor, para que tú y yo estemos ahí, aprendiendo una vez más de su palabra y sabiendo de lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que hoy mismo también a las 5:30 p.m. estaremos con nuestro culto evangelístico, ¿verdad? No te lo pierdas, va a ser un mensaje que va a ayudar a tu vida y a mucho aliento, como también el de hoy va a ser de mucho aliento a nuestra vida y de enseñanza bíblica. Hermanos, Dios bendiga su vida grandemente. Recuerde que con Cristo somos más que vencedores. Te saludamos. Tú puedes escribir ahí donde estés. Déjame decirte que Dios puede hacer grandes cosas, ¿verdad? Y sabemos que Dios puede hacer grandes cosas. Déjame decirte que saludamos aquí a nuestras familias, donde están ahí en sus casas, conectadas. Y sobre todo esta semana fue de bendición. Pudimos ganar un alma para Cristo, ¿verdad? Y saludamos a Axel, se llama este joven que ganamos para Cristo, el hijo de nuestra hermana Francisca Cortés, ¿verdad? Estamos contentos porque pudimos hablarle del Señor en ese momento y compartir con él el mensaje de su palabra, poder decirle que solamente la esperanza está en Cristo, ¿verdad? Así que les saludamos, Dios les bendiga grandemente y estamos siempre conectados por medio de nuestras redes. Si tú no pudiste terminar de ver por medio de Facebook, puedes vernos en el canal de YouTube de nuestra página de la iglesia. Solo pones el nombre de nuestra iglesia, Iglesia Bautista Bíblica Gracia Admirable, y estaremos ahí en nuestro YouTube, ¿verdad? En nuestro canal, donde el mensaje será transferido en este canal, ¿verdad? Solamente que va a ser repetido, ¿verdad? Ya no va a ser directo como lo estamos haciendo en este momento. Así que Dios te bendiga grandemente. Amén, amén. Bien, vamos a seguirle cantando al Señor y lo haremos con el himno 465. Grande gozo hay en mi alma hoy. Amén. 465. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo hay gozo, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi rey, en su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz,
313, dirigido por el pastor Zair, en la cual prepararemos nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Himno 313, abre mis ojos. Amén. Amén. Ahorita en orden, colócate en un lugar donde estés ahí en orden, trata de ubicarte donde no puedas tener ningún percance, ¿verdad? Sino que estés bien colocado y puedas tener tu Biblia al lado. Aparte, si tienes un libro de notas, puedas tener ahí las notas y sobre todo tu lápiz a mano, ¿verdad? Para poder, aprender de su palabra. Quiero decirte que como pastor anhelo, vuelvo a repetir y ya lo he dicho siempre, que estemos todos juntos en la iglesia. Sí me gustaría tener esa comunión, esa coinonía entre la familia del Señor, estar juntos ahí, poder tener el contacto con cada uno de nosotros, pero déjame decirte que tenemos que orar, amigos y hermanos, tenemos que orar, tenemos que estar firmes en el Señor y reconocer que tenemos que cambiar muchos aspectos de nuestras vidas. El Señor está enseñándonos a través de esta prueba de fuego que estamos viviendo, pero también esperar que Dios se manifieste. Mientras tú y yo nos unamos, vamos a poder nosotros, déjame decirte, tener resultados en el Señor, ¿verdad? Vamos a ir a la Biblia, en el Nuevo Testamento, vamos a ir a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, hermanos. Versículo de 9 al 15. Probablemente ya usted ha leído estos versículos, pero hoy quiero compartir esta mañana, bajo esta escuela dominical, esta enseñanza importante que habla Segunda de Pedro, capítulo 2, verso de 9 al 15. Vamos a leerlo de una manera antifonal. Yo voy a empezar leyendo y usted continúa al siguiente hasta terminar hasta el verso 15. De Segunda de Pedro capítulo 2, vuelvo a repetir, del verso 9 al 15. Cuando tengamos la lectura, nosotros siempre respondemos con un amén, es confirmando que ya tenemos la cita en nuestras manos. Amén. Vamos a leer entonces, amén. Dice la Biblia en el verso 9: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a que la carne andan en concupiscencias e injusticia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. O recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar,
seduciendo a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Todos el verso 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el príncipe. Ayuden a orar, inclinemos vuestro rostro para tener ese momento de oración. Señor, te damos gracias una vez más por las grandezas que tú haces a nuestras vidas, Señor. Gracias por lo que tú haces, por darnos la vida eterna, Señor, a través de tu Hijo amado, Señor. Hoy venimos delante de ti pidiéndote perdón por nuestros pecados, también pidiéndote que tú tomes el control de nuestras vidas, tanto en la mente, en nuestros corazones, Señor, y especialmente de mi vida, para que no salga ninguna palabra humana, sino solamente tu palabra predicada. Señor, rogamos y te estamos clamando, Señor, que se pueda terminar esta pandemia, esta situación viviendo, Señor, donde para aparentemente el enemigo quisiera ganar, tiene encerrado, Padre, pero creemos firmemente que tú tienes el control y tú vas a darnos la salida en su debido momento. Pero rogamos, Señor, que te puedas manifestar, te necesitamos y solamente tú puedes hacer esto. Y que nosotros como hijos tuyos, Señor, aquellos que estén ahí también conectados, conocer verdaderamente tu deidad, Señor. Gracias por todo, te lo dejamos en tus manos preciosas, que este servicio sea para glorificar tu nombre y aprender y aplicar a nuestras vidas. Prometió y cumple cuando Él dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hemos visto a través de su palabras cumplidas y promesas que han sido cumplidas por parte de nuestro Dios. Amén. Pero déjame decirte que estamos viviendo una circunstancia difícil, donde el enemigo puede aprovecharse de esta circunstancia difícil que estemos pasando, que para nosotros los creyentes es una prueba de fuego que nos va a intensificar a nosotros a ser sólidos y probar también si nosotros vamos a salir refinados como el oro y poder comprobar que somos creyentes genuinos, fieles, que no nos vamos a tambalear. Pero estamos reconociendo primeramente también de que ahora en esta pandemia el enemigo Satanás, el adversario, puede utilizar sus herramientas para poder destruir tu vida como ser humano, como creyente y como persona que estás viviendo sobre esta tierra. Déjame decirte que Pedro nos va a enseñar algo esta mañana, y la idea que Pedro nos enseña aquí en estos versos que acabamos de leer es que en este pasaje encontramos una advertencia de la condición, óigame bien, de la condición de los falsos maestros en la iglesia, donde serán, dice la Biblia, dice Pedro también aquí escribiendo, serán reservados para el castigo y condenación al alejarnos de ellos, para que nunca nos separe de las verdades y riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir la idea central de este pasaje. Encontramos una advertencia de la condición de los falsos maestros en la iglesia, donde serán reservados para el castigo y condenación. Al alejarnos, esa es la advertencia, alejarnos de ellos, para que nunca nos separe de la verdadera riquezas de nuestro Señor Jesucristo. He titulado el sermón de esta mañana y lo he llamado de la siguiente manera: cuidado con la condición del farsante. Vuelvo a repetir el título del sermón: cuidado con la condición del farsante. Quiero decirte, amigo, hermano, te quiero comentar algo sobre el diablo. Probablemente tú sabes y has escuchado y has hablado del diablo. Él no se opone a la religión, él no se está oponiendo a la religión. De hecho, una de sus herramientas principales es la religión. Esa es la herramienta.
principales. Pero es la religión falsa, no te estoy hablando de nosotros, es la religión falsa como religión. Una pregunta que debemos de hacernos es, ¿tiene usted dificultad con los hipócritas? ¿Tiene usted alguna dificultad con algún hipócrita en su vida personal? ¿O cristianos falsos? ¿O creyentes falsos? Esta mañana platicábamos con uno de los hermanos y me decía de que muchos pensaban que hay que tomar y hay que beber y hay que embriagarse. Y déjame decirte que no es bíblico eso. No es bíblico. Hubieron condiciones para toda esta circunstancia que se vivió en la época y ver el contexto de esa época. Pero la pregunta vuelve en sí, ¿tiene usted dificultad con estas personas, creyentes falsos, creyentes cristianos falsos? Quiero decirte que esto no es nada nuevo, que nosotros nos enfrentemos a este tipo de personas, a creyentes falsos, a hipócritas, a cristianos falsos. No es nuevo esto. Ellos ya existían en la época del apóstol Pedro, ya existía en esa época. Para nosotros no debe de ser ningún asombro sobre esta circunstancia que estaba viviendo Pedro en esa época y por qué escribió. Miremos cómo dice 2 de Pedro 2.1, mire cómo lo dice aquí de esta manera. Pero hubo también, dice, mire, falsos profetas entre el pueblo, está refiriéndose a él también ahí, como habrá entre vosotros, dice ahí, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Quiero decirte que la palabra falso, y si tú ves ahí en el verso 1, falsos, esa palabra en el griego subrayenla, hermano, se dice pseudes. Cuando hablamos de la palabra pseudes, significa falso, significa mentiroso, significa embustero. Eso significa un falso, un embustero, un mentiroso y un falso. Ahora miremos 2 de Pedro 2.3, cómo dice que son estas palabras y cómo son estas personas, mejor dicho. Y por avaricia harán mercadería de quienes, dice, de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duele. La palabra fingidas, esa palabra subrayenla que ahí en el verso 3 de 2 de Pedro capítulo 2, fingida, en el griego es plastos, que traducido es donde viene la palabra que nosotros conocemos como plástico. Estas personas tienen una vida con palabras plásticas, en otras palabras quiere decir así, las palabras plásticas que ellos utilizan para engañar, o sea, son pseudos apóstoles, son farsantes, embusteros apóstoles, dice la Biblia, que es opuesto a lo falso. Siempre han existido este tipo de personas desde la época del apóstol Pedro, y siempre habrá cristianos falsificadores en este tiempo. ¿Por qué la gente falsifica el cristianismo? ¿Por qué la gente falsifica el cristianismo? Los cristianos falsos, ¿saben qué, querido amigo y hermano? Promueven el valor de la autenticidad, la realidad de aquello que están falsificando. Nunca permita, quiero decirte, querido amigo y hermano, nunca permita que un hipócrita te aleje de las verdades, de las riquezas de nuestro Señor Jesucristo. No lo permitas nunca. Alguien en este tiempo te va a decir cosas que te congregues en la iglesia de ellos. Alguien dirá lo que vamos a estudiar ahora esta mañana, querido amigo. Pedro no solo habla de personas que están en el error aquí. Él no solamente está hablando de personas que están en el error. Hay muchos que están equivocados acerca del cristianismo, pero no son hipócritas. Hay muchos que están en esos lugares. Ellos simplemente no han creído directamente la verdad, querido amigo, porque están en el lugar del error. Hay otros
que están en doctrinas erróneas. Doctrinas erróneas. No son falsos profetas, pero están en doctrinas erróneas. No como Pedro lo menciona aquí. Pedro simplemente no habla, hermanos, por lo que están equivocados. Él está hablando que son intencionalmente malos las personas que están hablando aquí. Ellos están, ¿saben qué dice el verso 3? Comercializando la religión como hoy en día se ve en estos tiempos. Falsos profetas. Y la parte más infernal, yo lo puedo decir de esta manera, la parte más infernal, lo más feo del infierno, debe de estar reservado para ese tipo de personas que son falsos. Ya está reservado para ese tipo de personas. En este pasaje se quema ahora, quiero decirte, con gran poder. Hay mucho quemarse aquí. Y hay muchas llamas de lo que vamos a ver acá esta mañana. Por eso vamos a estudiar 3 aspectos del cuidado con la condición del farsante. Cuidado con la condición del farsante. Ahora miremos cómo podemos identificar estos farsantes. ¿Cómo los podemos identificar? Número 1, vamos a decir, querido hermano, cuidado con la condición del farsante, porque ellos son atrevidos y arrogantes. Son atrevidos y arrogantes. Volvamos al texto de 2 de Pedro, capítulo 2, miremos los versículos 9 y 10. Son atrevidos, dice Pedro, y arrogantes. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio? Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en, ¿qué dice ahí? Concupiscencia. En inmundicia y desprecian al señorío. Mira, ahí dice, Pedro lo dice literalmente, atrevidos y contumaces. Esos son, la palabra contumaces es arrogantes. Mire, no temen de decir mal de las potestades superiores. No temen de decir mal de las potestades superiores. Quiero decirte, más allá de su falsa teología, existe una naturaleza o condición corrupta en estos falsos. Óigame bien, existe una teología falsa y corrupta. Por esto Pedro no va a describir su teología aquí. Él nos va a enseñar ahora acá. Él nos va a enseñar de su condición plena de ellos. ¿Saben? Satanás es el gran imitador. Satanás es el gran imitador. Quiero comprobártelo bíblicamente, porque los verdaderos, así el verdadero bíblico tiene que decirlo con la Biblia. Vean lo que dice la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11, verso del 13 al 15. Satanás es el gran imitador. Mire lo que dice el verso 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, dice. Y mire lo que dice ahí más adelante. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángeles de luz. Vean ahí. Y miren el 15. Así que no es extraño si también sus ministros, oigan bien, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás es el gran imitador, querido amigo y hermano. Él te va a engañar. Y ha estado trabajando duro desde que engañó a Eva en el huerto del Edén. Allá lo puede ver en Génesis usted cuando lo estudia en casa. Desde el huerto, desde el Edén, Satanás ha estado trabajando duro con el engaño. Óigame bien, tiene cristianos falsos. ¿Sabían ustedes que el diablo tiene cristianos falsos? Pastor, ¿cómo va a decir eso? Vean lo que dice Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13, verso 38. Miren, cuando estamos hablando que tiene cristiano falso. Mateo 13, 38 dice estas palabras aquí el autor Mateo 13, 38.
Dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos de lo que? Del malo. De lo malo. Mire, claramente se está viendo ahí. Quiero decirte, amigo, que tiene cristianos falsos Satanás. Hay cristianos falsos, pero también más adelante, mire Juan capítulo 8, verso 44, reforzando a lo que te estoy diciendo esta mañana. Juan 8:44. Mire lo que dice ahí. Dice, y vosotros, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. Y padre dice ahí, ¿de qué? De mentira. También Pablo lo llamó que hay, el diablo tiene un evangelio falso. ¿Sabían ustedes? Tiene un evangelio falso. Oh, pastor, ¿y cómo es eso? Familias que están en esas iglesias. Por eso les dije al principio que hay gente que está en el error, pero hay también personas que están en un evangelio falso. Falso. Mire lo que dijo Pablo en Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 9. Mire, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mire, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, un maldito. Mire, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. E incluso saben que este tipo de personas por medio de Satanás hay injusticias falsas por medio de estos falsos. Hay injusticias falsas. Mire lo que dijo Pablo en Romanos. Te estoy dando un panorama rápido para poder entender lo que vamos a hablar de esta falsedad. Romanos capítulo 9, versículo 30. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Miren el capítulo 10, verso 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, querido hermano. Un día presentará al mundo este tipo de falsedades al cristiano, o mejor dicho, al Cristo falso. Y eso lo vimos anteriormente, estos domingos hablamos de ese anticristo que estos están promoviendo para ellos. Miremos dos descripciones ahora, volvemos al texto original de 2 de Pedro, capítulo 2. Miremos dos descripciones de estos atrevidos y arrogantes que Pedro los menciona aquí y de lo que nuestro Señor realizará con ellos. Vean el versículo 10 del capítulo 2 de 2 de Pedro, dice ahí, y mayormente a aquellos que siguiendo el que dice ahí, la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el Señor. Hermanos, esta clase de personas se describe como los que andan en pos de la carne.
en las concupiscencias de inmundicia y desprecian la potestad, como lo dice Pedro aquí en este pasaje. Dice que los falsos maestros se caracterizan por ser atrevidos. ¿Saben qué es esto? Excesivamente atrevidos y contumaces. ¿Saben qué es contumaces? Arrogantes, poseídos de amor propio y de una actitud autosuficientes y arrogantes. Este es el tipo de persona que no se le puede decir nada, que está en el error, porque tú sales con problemas de estas personas. ¿Saben por qué? Porque hay carnalidad en esta gente. Carnalidad. La naturaleza depravada del hombre no quiere someterse a ningún tipo de autoridad. Eso es lo que está diciendo ahí la Biblia. Esta gente no se quiere ni someter al pastor. Yo me atrevo a decirte, querido amigo y hermano, que este enemigo llamado el Satanás te va a querer perturbar tu mente de la fe que has puesto un Cristo real para sacarte e irte a ese tipo de falsedades. Cuidado con la condición de este farsante. Hay carnalidad, la naturaleza depravada de ellos. ¿Saben qué dicen ellos? Ocúpate de lo tuyo, no te metas conmigo. Ocúpate de lo tuyo. Es el mensaje insistente de ellos. ¿Y saben qué más tristeza me da de esto? Que mucha gente lo sigue. Masas. Ahí andan siguiendo a esa gente. En años recientes, hermanos, han propagado esta gente libros que estimulan a que la gente triunfe a cualquier costo. Así dicen ellos. A cualquier costo. Incluso al punto de perjudicar e intimidar a otros. A cualquier costo quieren llegar al poder. Lo importante, según estos libros, dicen ellos, es cuidarse uno mismo. Hay que cuidarse uno mismo. Ellos lo que dicen es, el número uno, tienen que ser ellos, dicen. Y usar a otros como herramientas para lograr sus propios objetivos. Egoístas. Ay, hermanos. Yo por eso, gracias a Dios, doy por mis hermanos en Cristo que tenemos en nuestra iglesia. Yo les he dicho a ellos que hay que creer a este libro, que no se vayan a dejar engañar por cualquiera solo porque le dé un plato de comida. Yo prefiero no comer ese plato. Ahí sí le voy a decir no al plato de comida, porque soy bueno para comer los platos de comida, pero es el momento, porque me va a traer más bien, dice el proverbio, ponte un cuchillo, dice aquí, ponte un cuchillo para no seguir. ¿Por qué, hermanos? Porque esta gente son egoístas. Saben que la naturaleza caída del hombre estimula el orgullo. Eso es lo que hace la caída del hombre. Estimular el orgullo del hombre. Estimularlo. Cuando el ego está en juego, estos apóstatas no se detendrán ante nada para promoverse y protegerse a ellos mismos. Querido amigo, su actitud es completamente opuesta a la de nuestro Señor. ¿Cuántos de nosotros debemos de estar preparados para todo esto? ¿Cuántos de nosotros nos viene, a mí como pastor me viene mucha mente, ojalá que a mis hermanos no se les ocurra, ya después que terminemos esto, nos podamos congregar, los mire saltando allá y haciéndole así, gloria a Dios, alzando tus manos, haciéndole así, sino que los mire con convicciones firmes y que todos podamos estar juntos nuevamente en el Santo Templo. Amén. Él se despojó a nosotros y Jesucristo se despojó a nosotros mismos para podernos dar vida eterna. Esta gente falsa quiere imitar al Señor Jesús. Satanás ha querido imitar desde hace mucho tiempo al Señor Jesús, a Dios. Pero debemos de estar ahí preparados. ¿Saben? Estas personas dicen, miren, ver esos 10 otra vez, son atrevidos y contumaces. Vuelvo a repetir la palabra contumaces, son orgullosos, no temen de decir mal de las potestades superiores.
Ellos no temen de decir cosas sobre esto, lo que quiere decir que vivían ellos para agradarse a sí mismos. Solo para agradarse a sí mismos. Eran arrogantes e incluso desafiaban, querido amigo, a Dios para conseguir lo que querían. Proverbios, mire capítulo 21, verso 14, mire que nos dice. Proverbios capítulo 21, verso 24. Mire lo que dice la palabra del Señor. Encarnecedor es el nombre soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Mire lo que habla de este tipo de personas. Los describe a la perfección la palabra de Dios, aunque por fuera parecieran servir a Dios y a la gente, esta gente pareciera que están haciendo lo correcto, pero por dentro, querido amigo, solo alimentan su ego y acolchonaban sus nidos para poder vivir solo para ellos mismos. Son rebeldes, querido hermano y amigo. Rebeldes. Ese es el orgullo de ellos. Yo he hablado con personas de ese tipo de denominación, querido amigo, categóricamente te lo digo. Son personas falsas. Solo buscan su propio beneficio. Y están errados. Y se molestan cuando yo les digo, primeramente les digo, la salvación no se pierde. Y empieza la guerra en ellos. Les digo también que hay un Salvador y aparte les digo que Jesucristo nos enseña en su palabra que nosotros seremos arrebatados. Pero ellos creen que vamos a estar en la tribulación. Muchos de ellos están confundidos. No saben nada de Biblia. Nada. Por eso hay veces que le digo yo a mi amada esposa, mejor no hablo. Porque cuando hablo es para que se enoje. Y me imagino que tú te estás enojando esta mañana porque estoy hablando, pero no me importa porque déjame decirte, quiero predicar la palabra de Dios y quiero hacer lo que la Biblia dice. Amén. Debemos hacer lo que la Biblia enseña. ¿Por qué? Número 2, por cómo Dios recompensa y castiga de acuerdo con las acciones de los hombres. Miren el verso 9 del capítulo 2 de Segunda de Pedro. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. En otras palabras, el verso 9 se puede expresar de la siguiente manera. Entonces el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El propósito de Pedro, hermano, no era simplemente denunciar a los apóstatas, también quería animar a los verdaderos creyentes. El Señor nos va a quitar de esta suciedad, querido amigo y hermano. No creamos a estas falsedades de personas. Que este tiempo de pandemia, Satanás puede ser ese farsante que te puede engañar por medio de este tipo de personas, haciéndote creer que ellos tienen el poder y la autoridad y sobre todo la unción, como ellos dicen. Nosotros tenemos ya la unción que es el Espíritu Santo desde el día que tú recibiste a Cristo como tu único Salvador personal. Amén. Para liberación, dice Pedro aquí, de los verdaderos creyentes. Eso es lo que quiere decir el verso 9. El Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Él lo sabe hacer. Él es Dios todopoderoso. Dios también puede rescatarnos del juicio. ¿Se acuerdan en el caso de Noé? Te lo voy a comprobar bíblicamente porque dirás que eso me lo puedo inventar. No. A mí me gusta ir con la Biblia. En el caso de Noé, fue un juicio de agua. ¿Se acuerdan? Allá en Génesis. Pero con Lot, ¿se acuerdan de Lot también? El sobrino de Abraham. Fue un castigo por fuego, no fue por agua esta vez. Y las ciudades de la llanura quedaron atrapadas en una violencia de destrucción cuando la religión se convirtió en un gigantesco horno de fuego y azufre. ¿Te acuerdas de eso? Esto, por cierto, sería el paralelo ahora para nosotros de la advertencia de Pedro respecto al juicio de fuego venidero que él habla allá en 2 de Pedro capítulo 3 verso del 10 en adelante. Solo vamos a leer unos cuantos versículos. Mírenlo ahí, 2 de Pedro 3:10.
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con grande, dice ahí, estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán, dice ahí, quemadas. Ay, querido amigo y hermano, nuestra edad presente no es solo como los días de Noé, sino también como los días de Lot, por fuego. Muchos creyentes ahora han abandonado el lugar de separación y están haciendo tratos con el mundo hoy en día. Creyentes haciendo tratos con el mundo. Creyentes poniéndose a favor del mundo. Vea cómo estamos ahora encerrados. Espero que tu corazón y tu mente no sea para que piense, oh, así debemos de estar, qué rico estar acostado en una cama con nuestra cobija todavía, levantándonos ahí tarde y de repente no ver el mensaje. Si es grabado por Facebook, lo voy a repetir allá más tarde, lo veo, no me interesa. Espero que tu corazón no esté así, sino que esté con un fuego ardiente, valga la redundancia, con este simbolismo de deseo de venir al templo donde Dios nos ha asignado. Oremos, hermanos, porque Satanás puede ser ese elemento para poder desequilibrar tu fe puesta en un Cristo que nos ha salvado y nos ha dado vida eterna. Amén. ¿Por qué razón te digo todo esto? Porque la sociedad está llena de inmoralidad, querido amigo. La sociedad está llena de inmoralidad, especialmente la clase de pecado por el que Sodoma era famosa en aquella época. Así están nuestros países a nivel del mundo. ¿Saben? A nivel del mundo, la gente no se quiere arrepentir. ¿Hay hambre hoy? Sí, hay hambre. ¿Necesitamos trabajar? Claro que sí. Pero no saben a quién acudir porque no lo quieren hacer, no quieren doblegar su alma y su vida al Señor. Esto se hubiera acabado ya si vosotros, amados hermanos e iglesias, estuviéramos juntos con esta devoción y deseo, inclinándonos a Él, reverenciando al Rey de Reyes y predicando la palabra como es, la palabra bíblica, la palabra correcta, la sana doctrina. Pero estos falsos se ponen a hacer la ridiculez, lo que llamamos nosotros diametralmente opuesto al ecumenismo. Gente que se está uniendo. En nuestro país anduvo un helicóptero con creyentes pastores de confraternidad y otras cosas, tirando agua bendita para que se quitara esta pandemia. Primero reconozca a Cristo como su Salvador personal. En esto es la falsedad que estamos viviendo. Anhelamos estar en el templo, tenemos que estar en el templo. Pareciera que Dios estuviera tardando, no, hermano. Despreocupado por la manera en que los pecadores rebeldes han contaminado su mundo. Pero un día, querido hermano, el fuego caerá y entonces será demasiado tarde. El Señor no podía castigar a Sodoma y a Gomorra mientras Lot y su familia estuvieran en esa ciudad. ¿Saben por qué todavía no ha venido eso? Porque la iglesia, que somos nosotros, estamos aquí todavía. Porque estamos orando fielmente y predicando su palabra. Opino que Dios no enviará su ira a este mundo mientras no saque a lo suyo y lo lleve al cielo. ¿Por qué razón? Número 2, vamos a ver otra cosa. Cuidado con la condición del farsante. Ya vimos que es porque son atrevidos y arrogantes. Número 2, cuidado con la condición del farsante por su actitud irracional que tienen. Ya miramos que eran arrogantes. Ya vimos que eran totalmente metidos, atrevidos. Ahora miremos que son irracionales, lo llama Pedro. Miren el verso 12 del capítulo 2 de segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, dice Pedro. Como animales, ¿qué les dice? Irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia, dice ahí, perdición. Pedro comparó a estos falsos maestros
como animales irracionales. El pastor me le dijo animal y me dijo animal. Y lo vuelvo a decir, animales irracionales. Cuyo único destino, ¿saben cuál es? Es el matadero de ellos mismos. Al final de este capítulo, ¿sabe cómo se los describe Pedro? Yo no lo voy a decir, lo va a decir la Biblia. Mire cómo lo llama él. El verso 22, mire cómo lo dice. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse, ¿a dónde dice? En el cielo. En el cielo. Hermanos, se presentan y actúan puramente por instinto esta gente. Podemos decir esto de ellos, miren, por su actitud irracional. Número uno, podemos decir porque carecen de las finas sensibilidades de los seres humanos. Ellos carecen de esa sensibilidad humana. Oh, hermano, no tienen sensibilidad. Yo espero que no tengas esto mismo que estas personas. Mire lo que dice el verso 6 de Mateo 7. Mire cómo son. Mateo 7, 6. Carecen de esa sensibilidad. Y mire cómo lo llama el Señor. Mateo 7, 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y se os, ¿qué dice? Se despedacen. Jesús nos advirtió que no desperdiciáramos cosas preciosas en bestias brutas que no saben apreciarlas. Han nacido para la captura y la destrucción como bestias de presa. Oh, pastor, ¿por qué me dice eso? Número 2. Porque su animalidad se evidencia, ¿saben en qué? En el hecho de que andan hablando mal de cosas que no entienden. Hablan cosas que no entienden. Volvamos al verso 12 del capítulo 2 de 2 de Pedro. Mire, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia, dice ahí, perdición. Blasfeman las cosas que ignoran ellos. Ellos ignoran cosas. Se presentan como expertos espirituales ellos ahí, cuando en realidad son ignorantes de las cosas de Dios. Ignorantes. Los apóstatas, personas que abandonan su fe, eso es un apóstata. Hacen mucho ruido, mucho ruido. ¿Ha visto los perros cuando ladran? Mi perro se llama Rocky Balboa. Y mi perro cuando ladra, aunque un hermano me le puso choncito cuando lo mira también. Y cuando ladra este perro, guau, 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 y ahí está ladrando. Pero no sabe nada por qué ladra. Porque cuando entra no hace nada, solo ladra. Estos maestros insultan lo que no entienden. Ellos insultan. Oh, a mí me van a decir legalista. Soy un pastor legalista. Soy un pastor demasiado dictador. Así dicen ellos de nosotros. Y no entienden por qué. No entienden que es un bautista fundamental e independiente. Fundamentos que están aquí, que no podemos salirnos de aquí. Bíblicos, es porque estamos siguiendo este libro. Lo que está ahí, creemos literalmente lo que está aquí. Es un libro infalible. ¿Eso es ser legalista? ¿Eso es ser un farsante? No, querido amigo y hermano, abre tus ojos y reconoce a Cristo de lo que nos está enseñando. Estos son animales irracionales. Están destinados, ¿saben para qué? Para la destrucción. ¿Verdad que Pedro mencionó a menudo? Él lo mencionó a menudo en 2 de Pedro 2, que están destinados esta gente para la destrucción. Mire lo que dice el verso 3 de 2 de Pedro capítulo 2. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ya les dije que estas son plásticas, palabras plásticas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahora miren el verso 4.
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Miren. Y miren el verso 9, el que estábamos leyendo. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Otro versículo, el 12 que acabamos de leer. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Verso 17, miren, estos son fuentes sin agua. Miren, usted sabe que es una fuente sin agua. ¿Usted cree que se va a tirar a un río y no hay agua? De picada, sí. No, ¿verdad? Y miren, y nubes empujadas como por las tormentas, así como pasan las nubes. Mira, así son ellos, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Se fijaron? Y termino con un verso más. Me gusta la Biblia, mire, verso 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, óigame bien, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor. ¿Qué dice ahí? Ay, hermano, peor. Yo conozco personas así, que están peor. Por eso creo yo que esa gente está en lugares y muchos de ellos no son salvos. No son salvos. Ah, pastor, no diga eso. Son salvos. Mi posición es que no son salvos. Porque desde la cabeza, que es el líder, es un farsante. ¿Cómo va a ser salva la congregación si no le predica lo correcto? La verdad bíblica. ¿Cómo van a ser salvos? Y hacen mercadería haciéndoles vender comida. 500 tamales le encargo a usted. Y tienen que hacerlo. A usted le encargo 1000, a usted le cargo 2000 y me tiene que duplicar ese dinero. ¿Qué es eso? Mejor ofrendemos, diezmemos, sacrifiquemos nuestras bolsas, pero no usurpemos. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando encontró aquel montón de mercadería? Hoy, óigame bien, hoy le dicen un título. Hoy tenemos venta de garage, otros le dicen tenemos ¿cómo se llama esas ventas que le dicen? Bueno, ellos promueven bazares, dicen ellos. Un bazar. ¿Quién da más? ¿Qué es eso en el templo, hermano? Esto es bíblico. Eso es un farsante que ha enseñado a ser mercadería de las personas. ¿Y quiénes son los que hacen todo eso? Nosotros, los que siguen. Ahí andamos, ¿no? Siguiendo. Sí, pastor. ¿Cuál pastor? Mire lo que te estoy diciendo ahora. Ellos van a procurar destruir la fe. Ellos mismos, dice la Biblia, serán destruidos. Perecerán en su propia destrucción, quiere decir Pedro. Su propia naturaleza lo arrastrará a la destrucción. Y tú quieres estar ahí, hermano, mala suerte. Porque yo ya te advertí por medio de su palabra esta mañana. Y número 3, cuidado por esa condición del farsante, por su actitud racional. Porque mire también aquí vemos por qué podemos decir de ellos. Porque son animales ignorantes. Así son, animales ignorantes. Así lo llamó Pedro. Miren el verso 13 del capítulo 2 de 2 de Pedro. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia, ¿qué dicen? El gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, miren que comen entre nosotros, se recrean en su ¿qué? Errores. No saben nada, porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Los apóstatas disfrutan de una vida lujosa. En nuestra sociedad hay quienes que piden fondos para su ministerio, desde ahí de las pantallas
promueven su cuenta y dicen promueven esos fondos y lo hacen para pactar y no sé qué otra cosa y te dicen que el espíritu y la unción va a llegar a ti. Querido hermano, ese es el tipo de farsante. Sin embargo, viven en casas costosas, conducen carros de lujo. Mira mi carro, te presento mi carro. Si tú quieres venir, hermanos, desde otros países, ven aquí. Hay veces que nos toca en el carro de la 11. ¿Saben cuál es el carro de la 11 de nosotros? Caminar. Y el carro, y también tenemos el otro transporte, el de ride. ¿Saben cuál es el de ride? Aló. Cuando mi carro se muere cada ratito, que tenemos que darle respiración para que vuelva otra vez a funcionar. Ahora bien, visten ropas caras. Ropas caras. No me preguntes dónde compra tu pastor la ropa. No me he comprado, pero gracias a Dios tengo ropa. La forma de vida de lujo de ellos o de estos individuos están lejos del cristianismo del Nuevo Testamento. Lejos. Pastores que tienen su propio avión privado. El tal doctor y apóstol. Estos falsos maestros eran inmundicias y manchas, dice la Biblia, que contaminaban a la congregación. Yo por eso, hermano, no me puedo estar cerca de ellos, porque contamina. Y de alguna manera su conducta en los festejos manchan a otros y deshonran el nombre de nuestro Señor Jesús. Vea qué delicado es esto. Ay de ellos, porque perecerán en su propia perdición. En su acción destructora serán ciertamente, dice la Biblia, destruidos. Siendo injustos recibirán el salario de la iniquidad. Mire lo que vuelve a decir el verso 13. Recibiendo el galardón, mire, el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia gozar de deleite cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Pedro aún no ha terminado aquí diciéndote esto. La animalidad de estos se expresa además en gozar de deleite cada día, profesando, dice, ser cristianos. Son inmundicias y manchas en la comunidad cristiana. La última parte del verso 13 ha sido interpretada así, de esta manera: engañándoos al vivir en pecado. Engañándoos al vivir en pecado. Así les gusta a ellos que usted viva en el pecado. Ellos alimentan la carne. ¿Saben qué les molesta a ellos? Lo que estamos hablando hoy, predicando la Biblia. ¿Sabe cuando una persona le molesta la palabra de Dios? Es que está siendo alimentado de la carne y le gusta vivir en el pecado. Eso es preocupante. Mientras se unen a vuestras fiestas de amor como si fueran hombres veraces. Ahí andan metidos entre nosotros, puede meter uno ahí que hay en amor. Nosotros hemos presenciado ese tipo de personas. Se comieron el pan de nuestro hermano Orlando con mucho amor, pero después nos hizo daño ese pan. Hay un remedio. Así andan. No son verdaderos. ¿Por qué? Miren el número 4. Porque tienen los ojos llenos de adulterio. Miren el verso 14. Llenos de adulterio, miren. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar, miren. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a ¿qué dicen? A la codicia. ¿Y son hijos de qué? Maldición. De maldición. Significa que toda mujer que ellos miran, la ven con lujuria. No pueden ver una hermana porque ya está la lujuria en ellos. Están tan llenos de la carne que no pueden ver a una mujer porque la ven con deseo sexual. Cuidado. En realidad están tan encharcados
que no se sacian de pecar. Son incapaces de dejar de pecar ellos. Porque con el corazón habituado a la codicia están realmente sumidos en los malos deseos. No es extraño pues que sean hijos de maldición. Bajo maldición, dice la Biblia. Están ahora bajo la maldición de Dios y son herederos de la condenación en el mundo venidero. La expresión que dice ahí en el versículo 14, seducen a las almas inconstantes. Satanás sabe que nunca podría atraparnos a menos que haya una carnada excelente para atraernos. Le prometió a Eva, ¿se acuerdan? Es más, pueden ponerte una mujer para carnada. Querido amigo y hermano, cuidado. Cuidado. Evita eso. Evita eso. Número 3 para terminar. Cuidado con la condición del farsante. Por su acostumbrada codicia que tiene. Miren el versículo 14, la última parte. Tienen el corazón habituado a, ¿qué dice ahí? A la codicia. Y son hijos, dice, de maldición. Se habían hecho expertos en la codicia. Literalmente tienen el corazón ejercitado en la codicia. La palabra habituado ahí, en ese verso, es traducido en hebreo, hamesenen, que palabra de la cual viene la palabra castellana que nosotros llamamos gimnasio. O sea que ellos se ejercitan como el gimnasio para la codicia y engañarte a ti. Están trabajando para eso. Teniendo un corazón ejercitado para la avaricia. Practicaban y pulían sus destrezas en esas áreas y sin embargo nunca se saciaban. Con esa razón Pedro los denominó hijos de maldición. Literalmente así los llamó. Pobre Pedro, por eso murió, ¿saben? Miren. Lo mataron porque no les gustó lo que Pedro les estaba diciendo. El hebraísmo que señala aquí es una destrucción segura por la mano de Dios. La sensualidad, el engaño, la codicia merecen la ira de Dios, querido amigo y hermano. Número 1, ¿por qué? Por cómo harán mercadería de vosotros. Miren el verso 3 nuevamente de 2 de Pedro. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El ministerio a menudo de los charlatanes e impostores han causado problemas en los rebaños de Dios. Esta gente quiere engañarte, querido amigo y hermano. No te sorprenda de lo que ellos quieren hacer con tu vida. ¿Qué estamos aprendiendo esta mañana en la escuela dominical? Estamos aprendiendo a reconocer cómo son estos farsantes. Y por último digo, por cómo Pedro los denominó hijos de maldición. Literalmente, la mano de la ira de Dios y juicio van a venir sobre ellos. Así literalmente. Mientras ya no suena su música, concluyo diciéndote esta mañana. Amigo, hermano, nunca permita que un hipócrita lo aleje de las verdaderas riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Nunca permita eso. Ánimo, querido amigo y hermano. Aprende a ser firme en el Señor. Y recuerda esto, que Él nos va a sacar de en medio de estas cosas sucias que estamos presenciando cada día. Él viene por su iglesia, querido amigo y hermano. Ánimo, amada iglesia, amigo. No te pongas triste. Ore al Señor y pídale a Él que te ayude a seguir adelante. No creas en estos farsantes, porque el día de ellos va a llegar. Y cuidado con la condición de ellos como farsantes. No nos haga que nos separe de las verdaderas riquezas de nuestro Señor Jesús.
Dios tiene control de todo, querido amigo. Ánimo. Tú si tomaste la decisión de recibir a Cristo como tu único Salvador personal, déjame decirte, es la mejor decisión. Porque tienes vida eterna. Y ya no has pasado de muerte, sino a vida. De condenación a vida eterna. Cristo te perdona. Ven a Él y recibe. Oh, mi amado amigo. Sé que para muchos es duro ver altares llenos de ese avivamiento que ellos llaman. El mejor avivamiento bíblico es haber recibido a Cristo y haberte entregado a Él y hacer lo que su palabra nos enseña. Estar en constante oración hasta que Él venga por nosotros, listos en su venida. Padre nuestro, gracias te damos por esta mañana, por este culto, por este servicio de escuela dominical, donde hemos aprendido la condición de estos farsantes, como advertencia que tú nos diste a través de tu palabra para la iglesia, para poder que ellos nunca nos separen de las verdaderas riquezas que se encuentran en ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por mis hermanos que estamos aquí, aclamándote a ti, Señor, que nos des la salida pronta, Señor, para poder estar todos reunidos como iglesia, animando a nuestros hermanos a que no vayan a flaquear. Gracias, Señor. Ruego que hayan tomado este mensaje como la advertencia que el Señor nos dio esta mañana. Gracias por todo. En el nombre de Cristo, Señor nuestro. Amén. Amén, hermanos. Dios te bendiga grandemente. Gracias por estar pendiente y estar conectado. No dejes a un lado poder congregarte. Piensa que Cristo viene pronto y que tenemos que estar preparados. El enemigo quiere que tú estés encerrado, pero no vamos a permitir al enemigo que gane la batalla. Todavía no es el tiempo. Es el tiempo de nosotros reforzar nuestra fe en Cristo. Amén. Nos saludamos y despedimos. Dios te bendiga grandemente. Amén.